La vida de A. W. Tozer. La conversión a Cristo de A. W. Tozer. Aidan Wilson Tozer nació el 21 de abril de 1897 en La José, una pequeña comunidad agrícola en una región montañosa del oeste de Pensilvania. Desde el principio prefirió utilizar sus iniciales, A. W., en lugar de sus nombres. La vida en la granja Tozer era la típica vida agrícola en aquel momento en esa zona. Los Tozer eran una familia muy unida, trabajaban juntos en la granja, jugaban juntos y se conocían bien. Para un joven ambicioso por ver lo que había más allá de las cercas y las colinas del oeste de Pensilvania, la vida de la granja era un penoso trabajo y más monótono que excitante. A menudo Tozer y su hermana mayor, Izzy, se sentaban en un tronco caído detrás del granero y planeaban cómo harían para escapar. Y aunque no hicieron nada al respecto, en ese entonces, hablar y planificar parecía aliviar sus mentes. En su adolescencia, la familia de Tozer se trasladó desde la granja hasta la ciudad de Akron, Ohio. Tozer no estaba muy emocionado con la vida de la granja y por lo tanto esperaba con ansias vivir en la ciudad. El primer trabajo de Tozer, vender dulces, cacahuates y libros como vendedor ambulante en el ferrocarril de Vicksburg y Pacífico, no fue un comienzo auspicioso. Trabajaba por comisiones y debido a que prefería sentarse y leer los libros que se suponía que debía vender, sus ganancias eran insignificantes. Tenía una insaciable pasión por la lectura y una aversión profunda por la venta ambulante. La venta definitivamente no era su vocación. Él y Izzy finalmente encontraron empleo en Goodyear. La tarea de Tozer era cortar a mano trozos de caucho crudo en pequeños pedazos. Trabajaba por las noches y como hacía un trabajo muy monótono con las manos, se ponía un libro de poesía frente a él y lo memorizaba mientras trabajaba. La actividad era aburrida, pero no tanto como el trabajo agrícola en la José. Los recuerdos de la granja eran una fuerte motivación en Tozer para esforzarse mucho en Goodyear. Un día, mientras caminaba hacia su casa desde su trabajo en la fábrica de caucho, vio a un pequeño grupo de personas reunidas en el camino. Un anciano estaba hablando con ellos. El joven Tozer se acercó para investigar por qué tenía curiosidad acerca de lo que el caballero estaba diciendo. El orador tenía un fuerte acento alemán, pero Tozer no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que lo que hacía era predicar. Entonces comenzó a preguntarse acerca de él. Este hombre no tiene una iglesia donde predicar, ni siquiera el domingo. ¿Por qué este anciano está tan entusiasmado? Lo sorprendieron estas palabras del predicador. Si usted no sabe cómo ser salvo, simplemente invoque a Dios diciendo, Dios, ten misericordia de mí, un pecador, y Dios lo oirá. Estas palabras ardieron al abrirse camino en el corazón de Tozer, y no pudo lograr que la voz del predicador saliera de su cabeza. Mientras caminaba a casa, reflexionó seriamente en lo que dijo el predicador. Nunca antes había oído un mensaje de ese tipo. Las palabras del hombre lo turbaron profundamente. Salvo, murmuró para sí mismo, si usted no sabe cómo ser salvo. Eso es lo que dijo el predicador. Una vez en su casa, el joven Tozer se dirigió directamente a la burandilla para estar solo de modo que pudiera pensar en esas cosas. Entró en el ático como un pecador con convicción y salió de allí como una nueva criatura en Cristo. La suya fue una experiencia de conversión radical y el comienzo de una nueva vida, un nuevo mundo y una nueva perspectiva. Este cambio lo puso firmemente en su búsqueda de Dios y de ahora en adelante nada más le importaba. Estaba totalmente comprometido a seguir al Señor Jesucristo. El comienzo de su búsqueda. La casa de los Tozer estaba llena de hermanos y varios huéspedes, pero se las arregló para encontrar un horario y un lugar regulares para orar y estudiar la Biblia. Un pequeño rincón del sótano detrás del horno. Limpió ese lugar y lo destinó como su espacio para encontrarse regularmente con Dios, su Padre Celestial. Aquí era capaz de estar a solas con Él para orar, meditar y estudiar la palabra. Fue la base para su ministerio por venir. Izzy a menudo oía a su hermano gimiendo en oración detrás del horno. La primera vez que lo oyó se asustó. Luego se dio cuenta de que era su hermano que oraba y luchaba con Dios.
Esto comenzó un patrón en la vida de Tozer. Solía retirarse de donde estaban los demás y buscaba un lugar tranquilo donde pudiera estar a solas con Dios. Tomó el hábito de llevar un pequeño cuaderno consigo, con el fin de mantener un diario de sus oraciones y las respuestas de Dios a ellas. La quietud y la soledad se hicieron muy importantes para él. La cercana iglesia metodista episcopal Grace, el lugar donde rápidamente se convirtió en un miembro activo, ayudó en su peregrinación espiritual, a pesar de que fue bautizado por inmersión en la iglesia local de los hermanos. La decisión de asistir a la iglesia metodista episcopal Grace resultó no ser fortuita. Allí conoció a su futura esposa, Ada. Ada Cecile Faut, una joven de 15 años, recién llegada del campo, estaba entre varias personas que eran recibidas por los miembros de la iglesia. La tarea que le habían asignado era conducirla hasta el frente en el momento adecuado para la ceremonia de membresía. Ada estaba avergonzada cuando supo que su acompañante sería un hombre joven y guapo, de corte prolijo y todavía en su adolescencia. Esto es peor que una boda, susurró Ada a una de sus amigos cuando Torces llegó hasta su banco para buscarla. Él no pudo evitar escuchar su observación, lo que avergonzó aún más a la joven mujer. Luego del servicio de la mañana, la juventud de la iglesia había previsto un almuerzo al aire libre seguido de un estudio de la Biblia y por la tarde un tiempo social en el salón de la iglesia. Tozer, que nunca dejaba pasar la oportunidad, invitó a Ada a asistir a la reunión con él. Oh, no, se opuso Ada, no podría, tengo prisa para ir a casa, mi madre me está esperando. Bueno, persistió Tozer, hay un teléfono por allí, ¿por qué no llamas a tu madre y le dices que un joven muy agradable va a llevarte a casa esta tarde? Ada se rió, los argumentos de Tozer prevalecieron. Ada se quedó y él la llevó a su casa esta tarde. De hecho, pronto comenzó a llamar regularmente al hogar de los Fauts. Fue Kate Faut, la madre de Ada, quien 1 año y medio después de la conversión a Cristo de Tozer, oró con él para que fuera lleno con el Espíritu Santo. Joven, dijo la señora Faut, debe ponerse de rodillas y morir a usted mismo antes que el Espíritu Santo le llene. Ella respaldó las declaraciones con detalladas instrucciones y paciente persistencia. Una noche en su casa, Tozer se arrodilló junto al sofá y Kate oró con él. Al instante fue lleno del Espíritu Santo. Tenía 19 años de edad, recordaba Tozer, y estaba en ferviente oración cuando fui bautizado con una poderosa unción del Espíritu Santo. Le dijo a su congregación acerca de la experiencia en un sermón más tarde. Sé con certeza lo que Dios hizo por mí y dentro de mí. En ese momento, nada externo tenía un significado importante para mí. En desesperación y en fe, di un salto de distancia de todo lo que no era importante y hacia lo que lo era más, ser poseído por el Espíritu del Dios vivo. Cualquier pequeña obra que Dios haya hecho alguna vez a través de mí y a través de mi ministerio para Él se remonta a esa hora en que fui lleno del Espíritu. Por eso que abogo por la vida espiritual del cuerpo de Cristo y por los ministerios espirituales eternos por medio de los hijos de Dios son instrumentos. Tozer llegaría a escribir extensamente sobre el tema de la llenura del Espíritu Santo. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, ni en el testimonio cristiano, según como lo podemos encontrar en los escritos de los santos, hasta donde yo sé, nunca un creyente fue lleno del Espíritu Santo sin darse cuenta de que lo había sido. Tampoco hubo quien fue lleno y no supo cuándo sucedió, y nadie ha sido lleno gradualmente. Detrás de estos 3 árboles muchas almas tibias han tratado de ocultarse, como Adán, de la presencia del Señor. Pero estos escondrijos no son lo suficientemente buenos. El hombre que no sabe cuándo fue lleno, nunca fue lleno, aunque por supuesto es posible olvidar la fecha. Y el hombre que espera ser lleno gradualmente no será lleno en absoluto. ¿Qué madre no estaría feliz de recibir a un yerno así en el hogar? El 26 de abril de 1918, 3 años después de que Tozer y Ada se vieron por primera vez, y 5 días después de su 21º cumpleaños, Aiden Wilson Tozer y Ada Cecil Faut se convirtieron en marido y mujer.
Por este tiempo, Tozer también era un activo predicador en las calles. Casi todas las noches lo encontraban involucrado en reuniones en las calles. Si bien sus sermones no eran modelos del inglés bien hablado, al menos estaba empezando su ministerio y ganando una valiosa experiencia. Sin embargo, no estaba de acuerdo con el pensamiento de la Iglesia Metodista Episcopal Grace. A ellos no le agradaba particularmente la dirección que Tozer estaba estableciendo para sí mismo. No es que la Iglesia se opusiera al evangelismo o que uno de sus miembros entrara en el ministerio, pero le decían que la calle no era el lugar para el evangelismo y aquellos que aspiraban al ministerio del Evangelio debían hacerlo a través de la universidad y el seminario. Mientras tanto, Tozer se había encontrado con algunos evangelistas ambulantes que dijeron ser miembros de una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera situada cerca de allí. Pensó que los nombres eran un trabalenguas, pero sus miembros estaban muy interesados en el evangelismo, justo como él. Varios equipos de la iglesia estaban regularmente en las esquinas haciendo lo que él y algunos de sus amigos hacían. Tozer y su esposa decidieron visitar esa iglesia y allí conocieron al pastor, el reverendo Samuel Guerrero, quien organizó la juventud de la iglesia en equipos de evangelización para llevar a cabo reuniones en las calles de la ciudad. De camino a casa, Tozer le anunció a Ada: «Esta es la iglesia a la que vamos a asistir a partir de ahora. Me gusta». Eso resolvió el asunto y pronto ambos, Tozer y su esposa, eran participantes activos en la iglesia y el ministerio de la Alianza Cristiana y Misionera. El llamado al ministerio. En 1919, Tozer, sin educación teológica formal, fue llamado al pastorado de una iglesia pequeña con fachada de tienda comercial en Rutherford, un pequeño pueblo situado en la colina del centro de Virginia Occidental. A partir de este humilde comienzo, Tozer y su esposa pusieron en marcha un ministerio que aún hoy sigue influyendo en las personas. Más tarde, sirvieron en iglesias en Indiana y Ohio. Los Tozer vivían un estilo de vida sencillo con sus 7 hijos, 6 varones y una niña. En los primeros días de su ministerio, el dinero era difícil de conseguir. No obstante, los Tozer hicieron un pacto para confiar en Dios ante todas sus necesidades. Él decía: «Estamos convencidos de que Dios puede enviar dinero a sus hijos que creen, pero se convierte en algo bastante barato al emocionarse por el dinero y dejar de darle la gloria a Él, que es el dador». Después de varios años de ministerio en Virginia Occidental, el Consejo de Ordenación de la Alianza Cristiana y Misionera examinó al joven Tozer para la ordenación. En este punto no tenía educación formal y mucho menos cualquier otro título universitario. Luego de que el comité lo entrevistara, lo hicieron salir del salón y discutieron sus méritos. Un pastor dijo: «No creo que haya nada que pueda alguna vez salir del ministerio de este hombre». La mayoría estaba de acuerdo, pero uno de ellos los convenció para aceptarlo para la ordenación a pesar de su falta de cualificación. Luego de servir en las iglesias de Virginia Occidental, Ohio e Indiana, el siguiente cargo de Tozer resultó ser uno a largo plazo. Durante 31 de sus 44 años de ministerio ganó prominencia como pastor de la iglesia de la Alianza de Southside en Chicago. Sirvió allí desde 1928 hasta 1959 como pastor, autor, editor, conferencista de la Biblia y líder de la denominación. Para muchas personas era un fiable mentor espiritual. El ir a Chicago no fue una cuestión fácil. Tozer estaba disfrutando de un maravilloso ministerio en Indianápolis y se resistía a dejarlo. La iglesia de Chicago era muy pequeña y tenía sus cultos en un garaje. En todos sus aspectos habría sido un paso hacia atrás. Finalmente lo convencieron de ir a predicar solo un domingo. Lo que sea que sucedió esa semana cambió la opinión de Tozer acerca de ir a Chicago. Poco sabía él del ministerio que lo esperaba allí. Un ilustrador comercial, Francis Chase, asistió por primera vez al servicio de Tozer en la iglesia de Chicago y dijo: «Él, Tozer, dijo muy poco y no esperaba mucho. Era delgado, con un montón de pelo negro y ciertamente no es un ejemplo de moda, como decimos. Llevaba una corbata negra de casi 4 centímetros de ancho. Incluso entonces era obsoleto sus zapatos, altos y con unos ganchos en la parte de arriba.
Lo presenté y dejé la plataforma. No dijo nada acerca de estar contento de estar allí o cualquier otra frase hecha que generalmente se dice en tales ocasiones, sino simplemente presentó el tema de su sermón, que era la Abadía de Westminster de Dios, basado en el capítulo 11 de Hebreos. Francis Chase se convirtió en un amigo muy cercano de Tozer a través de los años. Durante sus años en Chicago, tenía una agenda muy ocupada. Con el fin de escapar y pasar un buen tiempo con Dios, solía tomar un tren con rumbo al oeste de Chicago y viajar por 4 horas. Buscaba un vagón Pullman, ya que le garantizaba privacidad durante su viaje. En esas 4 horas de intimidad, se arrodillaba delante de Dios con una Biblia abierta. Eran tiempos preciosos de acercarse a Dios. Nadie podía interrumpirlo ni tampoco encontrarlo. Después de esas horas de viaje, tomaba otro tren de vuelta a Chicago para pasar otras 4 horas a sola con Dios. Durante esos tiempos de oración y meditación, a menudo escribía ensayos, editoriales y sermones. Aquellos fueron algunos de sus momentos más productivos. Permaneció en Chicago hasta 1959. El barrio había cambiado drásticamente y la iglesia necesitaba mudarse hacia los suburbios. Tozer no sentía que con su agenda de trabajo, sus escritos y sus predicaciones tuviera el tiempo para desempeñar bien su función. En 1959 renunció a la iglesia de Chicago y tenía previsto ir a la ciudad de Nueva York y pasar el resto de sus días escribiendo, editando y dando conferencias. Pero no resultó así. El liderazgo en una iglesia de Toronto lo convenció para ir allí y pastorearla. Él accedió, pero solo de manera temporal y para predicar. Otros tendrían que encargarse de llevar adelante la iglesia. Se pusieron de acuerdo y aquella asignación temporal se convirtió en 4 de sus años más productivos de ministerio. El último pastorado de Tozer fue en la iglesia de Asbion Road en Toronto, Canadá. 1959-1963. La pluma del escritor dispuesto. Tozer siempre buscó y ministró a los que estaban hambrientos de Dios. En el libro En la búsqueda de Dios escribió: Mi llamado se dirige a aquellos que han sido enseñados previamente en secreto por la sabiduría de Dios. Me dirijo a los corazones sedientos cuyos anhelos han sido despertados por el toque de Dios en su interior y que no necesitan ninguna prueba razonable. La inquietud de su corazón es toda la evidencia que necesitan. Durante 13 años, 1950-1963, Tozer fue el editor de Alliance Weekly, la alianza semanal, la publicación oficial de la Alianza Cristiana y Misionera. Esta publicación recibió un nuevo título en 1958, cuando se convirtió en The Alliance Witness, el testigo de la alianza, que luego pasó a ser Alliance Life, la vida de la alianza, en 1987. Bajo la dirección de Tozer, la revista floreció y su circulación se duplicó. Su primer editorial marcó la pauta para el resto de su dirección editorial. Va a costar algo caminar despacio en el desfile de las eras, mientras que los hombres excitados por la fiebre de la hora corren de un lado a otro confundiendo movimiento con progreso, pero lo pagarán a largo plazo y el verdadero cristiano no está interesado en nada menos que eso. The Alliance Witness, más que ninguna otra cosa, ayudó a Tozer a establecerse como portavoz de la Iglesia evangélica en general. Muchos se suscribieron a la revista principalmente para leer los editoriales proféticos de Tozer, que también fueron publicados en Gran Bretaña en la revista The Life Faith, La vida de la fe. H. F. Stevenson, editor de La vida de la fe, dijo sobre Tozer: su estudio del escenario contemporáneo fue tan importante para Gran Bretaña como para su propio país, por lo que sus artículos y libros fueron leídos con avidez aquí también. El doctor Bailey, expresidente de la Alianza Cristiana y Misionera, fue igualmente sorprendido por la frescura de los escritos de Tozer. Declaró: en sus escritos ha entregado lo superficial, lo obvio y lo trivial para que otros se revuelquen en ello, a fin de aplicarse a sí mismo al campo de estudio y la oración, lo cual dio lugar a artículos y libros que alcanzaron profundamente los corazones de los hombres. Tozer escribió muchos libros que, como era de suponer, brotaron de un corazón profundamente cargado. Tenía un mensaje de Dios y sabía lo que tenía que dar.
En su prefacio de La Conquista Divina, ahora titulado La búsqueda de Dios por el hombre, explicó ver a una iglesia languidecer a mi alrededor y a la operación de un nuevo poder espiritual dentro de mí me pone una presión imposible de resistir. Sea o no que este libro alcance a un vasto público, igualmente debe ser escrito por la única razón de quitar una insoportable carga de mi corazón. Su última obra literaria estuvo completa justo antes de su muerte y fue publicada póstumamente varios meses después. Se titula El libro cristiano del verso místico y era una recopilación de una gran cantidad de poesía mística que había bendecido el corazón de Tozer a lo largo de los años. En la introducción de El libro cristiano del verso místico, él escribió: la palabra místico, así como aparece en el título de este libro, se refiere a la experiencia espiritual personal, común a los santos de los tiempos bíblicos y bien conocida por multitudes de personas en la era postbíblica. Me refiero al místico evangelio que ha sido traído por el evangelio a la comunión íntima con la divinidad. Su teología no es más ni menos que lo que se enseña en las escrituras cristianas. Transita el camino de la verdad por donde pasaron los antiguos profetas y apóstoles, y donde al paso de los siglos caminaron mártires, reformadores, puritanos, evangelistas y misioneros de la cruz. Se diferencia del cristianismo ortodoxo ordinario solo porque experimenta su fe en las profundidades de su sensible ser, mientras que el otro no. Él existe en un mundo de realidad espiritual, está en quietud, en la profundidad y a veces casi en un éxtasis consciente de la presencia de Dios en su propia naturaleza y en el mundo que lo rodea. Su experiencia religiosa es algo elemental, tan antigua como el tiempo y la creación. Es un conocimiento inmediato de Dios por medio de la unión del Hijo Eterno. Es reconocer aquello que trasciende el conocimiento. Tozer vivía en una profunda sensación de que Dios lo envolvía en reverencia y adoración. Su único ejercicio diario era la práctica de la presencia de Dios. Lo buscaba con toda su fuerza y energía. Para él Jesucristo era una maravilla a diario, un asombroso recurrente y una continua fascinación de amor y gracia. En ocasiones, mientras que Raymond McAfee, un asociado de muchos años de Tozer, oraba, oía un crujir en torno a Tozer. Luego de abrir un ojo para ver qué estaba ocurriendo, descubriría a Tozer, lápiz en mano, escribiendo. Mientras McAfee oraba, Tozer tuvo un pensamiento que quiso capturar. Se reunía regularmente con su personal de la iglesia para orar. Una vez durante una reunión de oración con el personal, Tozer cayó al suelo en una profunda conversación con Dios. El teléfono sonó. Interrumpió su oración para contestar el teléfono. Sostuvo una conversación de 20 minutos con un pastor, dándole todo tipo de instrucciones y consejos que él mismo nunca había seguido, como tomar tiempo libre, ir de vacaciones y así sucesivamente. El personal estaba allí sentado, escuchando y riendo para sí, porque Tozer nunca había tomado vacaciones en su vida. Al colgar el teléfono, volvió a su posición en el suelo y retomó la oración donde la había dejado diciendo: ahora Dios, como iba diciendo. Era un hombre de oración y a menudo comentaba: como un hombre ora, así es él. Su ministerio entero fluía de la oración ferviente. La voz de un profeta. Sus sermones eran poderosos y su extraordinario libro lo establecieron como un clásico escritor devocional. Además, Tozer tenía un programa de radio semanal transmitido por WMBI, la estación de radio del Moody Bible Institute en Chicago. Su programa se llamó Conversaciones desde el estudio de un pastor, y esos programas provenían del estudio de Tozer en la Iglesia de la Alianza de Southside. Gracias a estas emisiones recibía frecuentes invitaciones a ministrar en los institutos bíblicos del área de Chicago, lo que disfrutaba mucho. Para entender a Tozer, uno debe centrarse en su vida devocional. Para él la doctrina correcta no era suficiente. Observó: uno puede ser recto teológicamente como el cañón de un arma y estar tan espiritualmente vacío como él. Cuando predicaba y enseñaba no enfatizaba en la teología sistemática, más bien hacía hincapié en la importancia de una relación personal con Dios, una relación tan personal y tan poderosa como para cautivar por completo la atención de una persona. Anhelaba lo que él llamaba un alma consciente de Dios, un corazón en llamas por él.
Fielmente Tozer llamaba a los evangélicos a volver a la auténtica postura bíblica que había caracterizado a la Iglesia, cuando era más fiel a Cristo y a su palabra. Si bien sus mensajes eran profundos y sobrios, a menudo los condimentaba con su maravilloso sentido del humor. Sin embargo, cuidadosamente mantuvo el humor fuera de sus libros. A W. Tozer le encantaba tener comunión con Dios. Una vez escribió: he descubierto que Dios es cordial y generoso, y en todos los sentidos es alguien con quien es fácil vivir. Siguiendo la misma línea, escribió: el trabajo que no brota de la oración es inútil, y solo podrá ser madera, heno y hojarasca, aquel día en que se probará la obra de cada hombre. Amaba los himnos y adquirió una extensa colección de antiguos himnarios. A menudo utilizaba estos himnos como medio para la meditación y la lectura devocional. Con frecuencia aconsejaba a las personas que consiguieran un himnario, pero no busque uno que tenga menos de 100 años. En un artículo para The Alliance Wind escribió: después de la Biblia, el siguiente libro más valioso para los cristianos es un buen libro de himnos. Deje que cualquier joven cristiano pase un año en oración, meditando solo en los himnos de Isaac Watts y Charles Wesley, y se convertirá en un buen teólogo. Entonces deje que lea una dieta equilibrada de los puritanos y los místicos cristianos. El resultado será más maravilloso de lo que podría haberse imaginado. Tozer criticó el entretenimiento en las iglesias, lo que lo hizo algo infame y menos popular entre algunos cristianos. Esa actitud se deriva de un gran respeto por la adoración, que a su juicio era violada muchas veces por los intentos de traer entretenimiento al pueblo de Dios. Para él la adoración debía ser pura e inmaculada, libre de los asuntos mundanos. También expresó una seria preocupación por las formas en que la mundanalidad estaba haciendo incursiones en la Iglesia y afectando a los cristianos. Se mostró especialmente crítico de algunas formas de evangelización que le parecía que rebajaban las normas que la Iglesia debería sostener. Predicar la palabra. El objetivo de Tozer en la predicación era conducir al oyente directamente a la presencia de Dios. Por lo tanto, todo lo que pudiera distraerlo del mensaje, y en particular cuando éste venía de parte de Dios, él lo cortaba sin piedad. Durante la oración, Dios ponía una carga en el corazón de Tozer. Luego, a medida que pasaba el tiempo, él predicaba una serie de sermones relacionados con esa carga. Cuando estaba lejos de su propio púlpito, predicaba los mismos sermones. A veces el peso de la carga aumentaba y le pesaba a tal punto que incluso en la predicación no podía encontrar ningún alivio. Esta situación entonces lo llevaba a la escritura y el fruto finalmente tomaba la forma de un libro. El método de predicación de Tozer incluía la fuente de declaración de principios bíblicos, nunca era una mera participación en el estudio de las palabras. Ingeniosos esquemas o estadísticas. Al escuchar sus sermones grabados o leer cualquiera de sus muchos libros, el observador se dará cuenta de la ausencia de la aliteración común a muchos predicadores. Su estilo era el simple desarrollo de la verdad, tan natural como una flor que se abre a la luz del sol. De acuerdo con Tozer, todo predicador debe desarrollar el hábito de leer buenos escritos. Instó a la gente a volver a los clásicos y dijo: lea a alguno de los grandes autores puritanos y a alguno de los místicos. Lea y memorice buena poesía. Observe cómo se expresan estos escritores. Conviértase en una persona consciente de las palabras. Preste atención a las palabras y al efecto que tienen. Consiga un buen diccionario y úselo a menudo. Cada vez que me encuentro con una palabra que no conozco, la busco inmediatamente y la estudio. Con un amplio vocabulario será capaz de ser preciso en lo que está diciendo. Nada puede tomar el lugar de utilizar la palabra correcta. Flaubert, 1821 y 1880, solía decir que no hay sinónimos. Encuentre las palabras adecuadas y utilícela. Una marca distintiva de la predicación de Tozer era que él siempre parecía tener la palabra correcta a su disposición. El Salmo 104, una meditación sobre la majestuosidad y la providencia de Dios, emocionaba su corazón y a menudo predicaba sobre él. En el cierre de uno de esos sermones, un miembro de la congregación declaró: él lo expresó mejor que David.
En cuanto a su predicación, dijo: me gusta comparar al predicador con un artista. Un artista trabaja con agua, aceite, arena, piedra, oro, vidrio. En cambio, el predicador trabaja con la materia llamada humanidad. El artista tiene una idea de belleza abstracta y busca reproducirla en cosas concretas visibles. El predicador tiene a Cristo e intenta hacerlo visible en las vidas humanas. El artista tiene genio, mientras que el predicador tiene el Espíritu Santo. El artista obtiene su inspiración de otros artistas, mientras que el predicador consigue su inspiración en la oración a solas con Dios. La herramienta del artista son pinceles, cinceles, pintura, pero las herramientas del predicador son las palabras. El 99% de su servicio público será el uso de las palabras. Un predicador como un artista debe dominar sus herramientas. Debe trabajar y luchar y poner manos a la obra para ganar maestría en esta área. Al principio hará intentos torpes, pero si continúa trabajando se convertirá en un experto. Con relación a su preparación para la predicación, dijo: muchas veces vengo aquí, a mi estudio, tan falta de inspiración como una teja quemada. Tengo compromisos editoriales, el ministerio de la predicación aquí y más compromisos de predicación externos. A menudo cuando vengo aquí me arrodillo junto a aquel viejo sofá de allí, con mi Biblia y un libro de himnos. Leo algo de las escrituras, canto algunos himnos en voz baja, y en poco tiempo mi corazón está adorando a Dios. Dios comienza a manifestarse hacia mí, a verter material en mi alma. Antes de que pase mucho tiempo, tomo mi lápiz y comienzo a anotar bocetos y esbozos de editoriales y sermones. Claramente era un defensor de la fe que una vez les fue dada a los santos. En una oportunidad hizo esta declaración: creo que todas las cosas están mal hasta que Dios las endereza. La importancia de la adoración. Tozer escribió: la adoración es sentir en el corazón y expresar de alguna manera apropiada un sentido de humildad y deleite, de asombro, admiración, maravilla y poderoso amor en presencia del más antiguo misterio, aquella majestad que los filósofos llaman la primera causa, pero a quien nosotros llamamos nuestro Padre en el cielo. El hambre de Tozer por Dios lo llevó a considerar a los místicos cristianos, y en ellos encontró un profundo conocimiento de Dios y un absorbente amor por Él, lo que lo impulsó a ir más profundo con Dios. Dijo: estas personas conocen a Dios, y yo quiero saber lo que saben acerca de Dios y cómo llegaron a saberlo. Raymond McAfee fue pastor asociado de Tozer, director del coro y líder de alabanza en Chicago durante 15 años. A menudo se reunía para orar y conversar. McAfee escribió: en un día que nunca olvidaré, Tozer se arrodilló junto a su silla, se quitó las gafas y las dejó sobre el asiento, descansó su cuerpo sobre su tobillo doblado, juntó las manos, levantó el rostro con los ojos cerrados y comenzó: oh Dios, estamos delante de ti. Y con eso vino una ráfaga de la presencia de Dios que literalmente llenó la habitación. Ambos adoramos a Dios en silencioso éxtasis y reverente asombro. McAfee continuó diciendo: nunca he olvidado ese momento y no quiero olvidarlo. El recuerdo perdura en mi mente, casi con la misma frescura y vivacidad de aquella mañana. Eso para mí era el Dr. Tozer. Una vez en una conferencia especial donde Tozer era el orador principal, no estaba presente cuando se inició el servicio. El director de alabanza pensó que quizá estaba un poco atrasado y que eventualmente llegaría al servicio a tiempo para predicar. Sin embargo, cuando llegó el momento del sermón, Tozer no estaba por ningún lado y un sustituto tuvo que tomar su lugar. Al día siguiente, el director de alabanza se acercó a Tozer y de una manera bastante bromista le dijo: creo que ha perdido una cita anoche. Sin sonreír, Tozer se limitó a decir: tuve una cita más importante anoche. Más tarde, el líder descubrió que Tozer había pasado todo el día y toda la noche en oración, de rodillas ante Dios. Tal era su compromiso con su relación con Dios. Por supuesto, no era un ser humano perfecto. ¿Quién lo es? Su disposición a ser un solitario a veces y tener
agenda muy cargada dejaban poco tiempo para su esposa, Ada, y sus hijos. Muchos, incluso miembros de su propia casa, no lo entendían en verdad, especialmente cuando insistía en estar solo tan seguido. Algunas personas incluso lo consideraban un poco extraño, pero lo que otros pensaban de él no le molestaba en lo más mínimo. Su principal preocupación era adorar a Dios, y nada más importaba tanto para él. Desde luego marchaba al ritmo de un tambor diferente, pero no de la misma forma en que un rebelde podría hacerlo. Era simplemente porque estaba totalmente rendido a Jesucristo. Su familia, sus amigos e incluso el ministerio tuvieron que tomar un asiento por detrás de su búsqueda de Dios. Él tituló uno de sus ensayos, El santo debe caminar solo, lo que nos proporciona una mejor aproximación a su perspectiva y prioridades. De vez en cuando venía a la mesa familiar, sobre todo después de que los niños se habían marchado, y no pronunciaba ni una palabra, no porque estuviera enojado con alguien, sino porque estaba muy concentrado en Dios, y se negaba a violar ese enfoque incluso para estar alrededor de la mesa en compañía de la familia y amigos. A la luz de esto no pasaba mucho tiempo perfeccionando sus gentilezas sociales. Amaba estar encerrado a solas con Dios, cultivaba su capacidad de concentrarse en Él todos los días. De este modo calmaba su corazón y alababa y adoraba a su Padre Celestial. En las conferencias a menudo parecía preocupado por algo y lo estaba. Reflexionaba sobre algún aspecto del Dios a quien tanto amaba. Les dijo a algunos que tenían sueños de Dios, así que también su enfoque en Dios continuaba incluso después de que se iba a dormir. Generosamente compartía las lecciones que había aprendido a través de la adoración con todos los que parecían interesados. Creía firmemente que el ministerio tenía que fluir a partir de la adoración y que cualquier obra que no fluye de la adoración era inaceptable para Dios. Nunca se enredó en cuestiones sociales o políticas, a pesar de que era muy pertinaz en relación con muchas de ellas. Como ministro del Evangelio, sin embargo, entendió que su tarea consistía en predicar las buenas nuevas y guiar a la gente a Jesús. Debido a esto, sus escritos son tan frescos hoy como lo eran cuando recién los escribió. Apelan a las necesidades esenciales de los seres humanos, independientemente de la edad en la que viven. La búsqueda de Dios. En 1945, el Dr. Tozer predicaba en una línea particular de la verdad bíblica. Poco antes de esto había tenido un nuevo encuentro con Dios y estaba compartiendo esta significativa experiencia con su congregación. Los sermones eran ricamente bendecidos por Dios y la gente en la iglesia de Chicago fue profundamente afectado por ellos. Mientras predicaba en otros públicos, continuaba compartiendo su experiencia con cada uno de ellos. Al predicar estos sermones percibía una extraña presión que se levantaba en su interior. En un primer momento este fenómeno lo confundió, pero después de largas horas de oración y meditación empezó a ver cómo Dios lo estaba guiando. Luchando bajo la creciente presión de la primera de estas cargas, cuando recibió una invitación para predicar en McAllen, Texas, muy al sur, hacia la frontera con México. En ella vio una oportunidad. El largo viaje en tren desde Chicago le proporcionaría tiempo suficiente para pensar y escribir. Abordó el pullman en la antigua estación de la calle de La Salle y le solicitó al guarda una pequeña mesa de trabajo para su habitación del tren. Allí, con solo su Biblia delante de sí, se puso a escribir. Alrededor de las 9 de la tarde, el guarda llamó a la puerta. Esta es la última llamada para la cena, anunció. ¿Le gustaría que le traiga algo de comer? Sí, respondió Tozer. Por favor, tráigame unas tostadas y té. Con tan solo tostadas y té para fortalecerse físicamente, Tozer continuó escribiendo. Escribió durante toda la noche, las palabras venían a él más rápidamente de lo que podía apuntarlas. Su tema lo desbordaba de tal manera que el manuscrito casi se escribía solo. Temprano a la mañana siguiente, cuando el tren se detuvo en McAllen, un borrador de En la búsqueda de Dios había sido completado. La tesis principal de En la búsqueda de Dios es alcanzar el verdadero objetivo del corazón de Dios. Aunque Tozer enfocó el tema desde varios ángulos, nunca se apartó de su tema central, Dios y la relación del hombre con él.
y cómo mantener esa relación. Un crítico dijo, el estilo es natural, libre y sencillo, y abunda en las frases concisas que caracterizan la escritura de Tozer. En alguno de los capítulos el movimiento es más imponente, el tono es más filosófico, despierta el pensamiento y la esperanza, y si bien nunca resulta pesado, es profundo. En la búsqueda de Dios catapultó a Tozer a la vanguardia de lo que todavía era. En 1948, un grupo relativamente pequeño de escritores evangélicos. Los lectores se apresuraron a comprar sus copias. Aquí había un mensaje penetrante en el siglo XX. Escrito en un estilo refrescante y diferente. El reverendo Schumann, presidente de la Alianza Cristiana y Misionera y editor de Alliance Weekly, la Alianza Semanal, dijo, este libro es mística en el mejor sentido. Desde luego, no es del tipo pálido, negativo y pesimista, como gran parte de la mística religiosa de los primeros tiempos. Es un modelo vigoroso, de mediados del siglo XX y de verdadera mística cristiana. Si es que fielmente vamos a aplicarle esa palabra. Su lenguaje, enfoque y espíritu denotan un tipo viril del cristianismo espiritual en medio del materialismo y la sensualidad. El éxito del libro fue una agradable sorpresa para Tozer. En respuesta a una carta de especial agradecimiento, Tozer escribió: después de leer su carta me quedo con pocas palabras, me siento a la vez satisfecho y asombrada. Esta es la obra del Señor, es maravillosa a nuestros ojos. La bendición que ha reposado en este pequeño libro es mucho mayor de lo que me habría atrevido a esperar, tanto que no puedo decir que Dios está bendiciéndolo a causa de mis oraciones. Después de más de 75 años en la búsqueda de Dios, está todavía en demanda y ha sido publicado en muchos idiomas diferentes. Continúa bendiciendo lo que Tozer estableció que hiciera de una manera asombrosa y maravillosa, conducir al lector a alcanzar el verdadero objetivo del corazón de Dios. El legado de Tozer. El legado que Tozer dejó se encuentra en la majestad de Dios. Su mayor deseo era exaltar al Señor Jesucristo. Si usted se especializa en conocer a Dios, escribió una vez, y cultiva un sentido de su presencia en su vida diaria, y hace lo que aconseja el hermano Lorenzo, practicar la presencia de Dios todos los días y tratar de conocer al Espíritu Santo en las Escrituras, recorrerá un largo camino en el servicio a su generación para Dios. Ningún hombre tiene derecho a morir hasta que haya servido a su generación. Muchas personas, entre ellos el Dr. Louis King, presidente de la Alianza Cristiana y Misionera, Rawelhin y el Dr. Stephen de Oldford, consideraron a Tozer un profeta para el cuerpo de Cristo debido a que era un hombre de Dios tan respetado. Muchos venían a pedirle opiniones y consejos, incluidos los estudiantes de la cercana Universidad de Wheaton. Durante los siguientes años, la reputación y el ministerio de Tozer disfrutaron de un crecimiento constante. Muchos lo invitaban a la plataforma en sus conferencias, a campamentos bíblicos de verano y a reuniones cristianas de todo tipo. La gente iba a su estudio en busca de consejo, personas como el joven evangelista Billy Graham y el político Mark Matthew, porque sabían que era un hombre de Dios bien informado. Tozer dijo: hace años le pedí a Dios que afilara mi mente y me permitiera recibir todo lo que Él quería decirme. Entonces le pedí a Dios que ungiera mi cabeza con el aceite del profeta, para que pudiera decir todo a la gente. Aquella oración me ha costado un montón desde entonces. Puedo decirles eso. Nunca haga una oración así si no la pronuncia en serio, y si quiere ser feliz, no la diga tampoco. Hacia el final de su ministerio, Tozer pidió las oraciones de su congregación. Les dijo: oren por mí a la luz de las presiones de nuestro tiempo, oren para que no llegue al final en agotamiento. Un viejo predicador cansado y exhausto, interesado solo en encontrar un lugar para descansar. Oren para que esté dispuesto a que mi experiencia cristiana y las normas cristianas me cuesten algo, hasta mi último suspiro. El reposo de su vida y ministerio demostró cuán maravillosamente Dios respondió a aquella oración. El 12 de mayo de 1963, las obras terrenales de A. W. Tozer terminaron. Su fe
en la majestad de Dios se convirtió en una visión al entrar en su presencia. En el funeral, su hija Becky dijo: "No puedo sentirme triste, sé que papá es feliz, ha vivido para esto toda su vida". A pesar de que su presencia física ha sido quitada de nosotros, Tozer continuará ministrando a aquellos que tienen sed de las cosas de Dios. Algunos se han referido a él como la conciencia del evangelicalismo. Como tal, reconoció que el cristiano moderno navegaba en medio de una densa niebla espiritual y señaló las rocas en las que podía encallar si persistía en su curso. Su intención espiritual le permitió detectar el error, llamarlo por lo que era y rechazarlo, todo en un acto decisivo. Tozer fue sepultado en el cementerio de Elite en Ohio. Su epitafio ofrece una descripción exacta de su vida. A. W. Tozer, un hombre de Dios.